¿Me escuchás, Eduardo? Sí, sí, te escucho bien. Bueno, recién te habíamos llamado antes, pero bueno, mientras no salía vos, adelantamos un tema que íbamos a tocar después de vos, pero bueno, ahora te sacamos al aire a vos. Está. La Dale, idea, dale. la idea de sacarte al aire era, vos tenés una columna en otra radio que se llama La Sartén por el Mango, y hablabas de la izquierda que sobrevivió después de lo que fue el muro de Berlín y demás, y que generalmente es la izquierda trotskista en general. Y esa explicación tuya explicaba a nuestro presente tan desafortunado que estamos desparramados como estornudo miniato en la lista de izquierda, ¿no? Sí. Así que bueno, queremos escuchar tu reflexión de la caracterización que hacía, que me pareció bastante interesante para entender lo que estaba pasando. El otro día, una cuestión local, me fui a comer con mi hermano y me preguntaba cómo podía ser que hubiera tres grupos de izquierda que dicen exactamente lo mismo. Bueno, entonces queríamos escuchar tu punto de vista, Eduardo, vos que sos Dale. un historiador. Yo soy trotskista. Dale, y la verdad que ese comentario, bueno, hay que asumir lo que uno es, ¿no? Con acierto y con errores. Así que bueno, te escuchamos. Dale. Dale, te escuchamos. ¿Ya estamos? Sí, ya estamos, dale, empezá. Perdón. Tengo como un retorno ahí medio extraño. Bueno, mirá, básicamente el asunto es así. ¿Qué es lo que podemos decir de la izquierda en general? No importa de qué orientación. Es una izquierda que se ha construido sobre la base de una, digamos, mirada retrospectiva. Es decir, no es una izquierda que se construye sobre la base de una mirada genuina sobre la realidad que tiene que examinar. Dicho de otra manera, no es una izquierda virgen, pero este asunto de la virginidad no es tan grave si uno acepta que no habiendo llegado ya a un mundo que no tiene historia, sino que llega a un mundo que tiene historia, es capaz de lidiar con esa historia. ¿Qué quiero decir con esto? Marx tiene una frase muy sonora que se aplica muy bien a este momento, que dice algo así como dejad que los muertos entierren a sus muertos, y que tenemos que evitar que los muertos opriman el cerebro de los vivos. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede ser que vos digas, antes de saber cuál es el problema, cuál es la solución. Yo te planteo a vos, decime cuál es la solución. Y vos todavía no escuchaste cuál es el problema que yo te planteo y vos ya me estás contestando. Obviamente te estás arriesgando a contestar un disparate. Yo te pregunto, ¿cuál es la solución? Y vos me decís ponerle nafta. Y yo te estoy hablando de cómo apagar un incendio. ¿Te das cuenta que Sí. El resultado de no querer postergar la respuesta hasta examinar el problema puede ser catastrófico? ¿Y cómo se aplica esto a la izquierda? Que la izquierda tiene la tendencia a definirse a partir de la tradición y no a partir de la realidad inmediata. Por ejemplo, yo soy trotskista, o soy guevarista, o soy maoísta. La pregunta es, ¿vos estás segura que esa solución que se llama trotskismo, maoísmo, guevarismo o cualquiera otra encaja en el lugar en el que estás? Dicho de otra manera, vos estás comprando una fábrica llave en mano, ¿estás seguro que cuando llegues al lugar y la pongas, vas a tener un enchufe para que las máquinas funcionen? Dicho de otra manera, ¿te preocupaste por saber si la realidad en la que estás metido corresponde a esas ideas? Entonces, cuando uno repasa esa tradición críticamente, lo que se encuentra es que la mayoría de esos sismos no encajan en la Argentina. Por dar un ejemplo, el guevarismo, que no es más que una variante del maoísmo, se construyó sobre la idea de vamos a hacer la revolución en un país donde el Estado sea débil, no controle todo el territorio y haya una vasta población
que esté en ese territorio poco controlable, los campesinos. Vamos a armar una contrasociedad allí, vamos a armar una sociedad que satisfaga las necesidades de los campesinos, y esa sociedad va a tener una sola función: hacerle la guerra a la sociedad oficial. Y como durante mucho tiempo vamos a ser muy débiles, vamos a tomar como estrategia la de morderle los talones, es decir, la guerra de guerrillas. Vamos a pegar acá, nos vamos, pegamos allá, nos vamos. ¿Eso encaja en un país que tiene 95% de población urbana? ¿Eso encaja en un país donde nunca hubo campesinos? Si no encaja, entonces o inventaste otra cosa o no sos guevarista. Vamos al trotskismo. ¿Qué dice el trotskismo? El trotskismo dice: tenemos que hacer la revolución permanente. ¿Por qué? Porque no estamos en condiciones para hacer la revolución real. ¿Por qué? Porque estamos en un país atrasado, donde la mayoría de la población es campesina, donde ese país todavía no tiene un Estado-nación, donde ese país la clase obrera es todavía débil, porque la industria y la economía en general es débil. Es decir, porque ese país todavía no ha desarrollado a pleno su estadio capitalista. Bien, cuando Trotsky piensa esto, junto con otra gente, en la Rusia de 1917, ¿es algo razonable? Sí, es algo razonable. Ahora, cuando vos lo pensás en la Argentina, donde no hay campesinos, nunca los ha habido, donde la masa de la población es obrera, desde la época del peronismo, desde los años 40 por lo menos, la clase obrera es abrumadoramente mayoritaria en la Argentina. Digamos, para que tengamos una idea, cerca del 80% de la población argentina es obrera lisa y llana. Entonces, ¿la alianza con quién? No hay con quién aliarse. Por otro lado, el Estado argentino no es un Estado-nación, no domina un territorio. Bueno, no hace falta mucho para eso. ¿Cuál es la tarea democrática burguesa que no está hecha en la Argentina y que debiera ser el objeto de la tarea de los obreros, porque no podían ir al socialismo directamente? Y cuando vos te pones a pensar, y no hay ninguna. Como bien señala Lenin, porque cada vez que se cita un santo se olvida del otro, cuando Lenin da un ejemplo de sociedad en la cual, país donde el capitalismo se ha desarrollado a pleno y tiene la cuestión nacional resuelta, cita dos casos: Noruega y la Argentina. Obviamente vos me podés decir, ¿por qué el santo Lenin es mejor que el santo Trotsky? Y yo te voy a decir, no hay ninguna razón para que un santo sea mejor que otro. Simplemente que yo, nuestro grupo y mucha otra gente, ha examinado la realidad y efectivamente es así. Es decir, dejémonos de citar a Lenin, a Trotsky, que son santos que pueden tener contradicción entre sí, o el mismo santo puede decir palabras contradictorias entre sí, y veamos la realidad. Y cuando ves la realidad, el trotskismo no encaja en la Argentina. Por eso el trotskismo no tiene programa. Cuando vos le preguntás al trotskismo ¿qué quiere hacer de la Argentina? No se sabe. Lo único que se sabe decir es una serie de medidas genéricas que no apuntan al corazón del asunto. Por ejemplo, ahí tenés a Manuela Castañeda, que acaba de decir: vamos a subir la retención al 50%. O sea, le vas a dejar el 50% de la producción agraria a la burguesía. Te aclaro que eso ya lo hizo Videla. O sea, el tipo que más plata le sacó al campo en la Argentina fue Videla, cuya el nivel de retención andaba por el 43-44%. ¿Sí? Con lo cual, con eso no haces nada. Vamos a nacionalizar la banca. ¿Y qué vas a hacer con la banca de un país donde la banca no existe? En la Argentina los bancos no existen. En la Argentina los bancos son cajeros. No tenés una banca como en Estados Unidos que maneja un sistema productivo, cosas por el estilo. Si acá no hay eso. Entonces vos nacionalizaste la banca y ¿qué conseguiste? Nada. Ahora, vamos a nacionalizar el comercio exterior para apropiarnos pero o sea, vas a hacer el IAPI como Perón. Pero con eso no conseguiste nada, no lo consiguió Perón, no lo vas a conseguir vos. O sea, acá tenés que partir de otra realidad. Entonces, el principal problema de toda esta izquierda, y esa es la razón por la cual terminan peleándose por tonterías, porque si vos ves todo el espectáculo Fitu, el espectáculo Castañeda, es eso, es una pelea por carguitos para ver quién consigue un puesto de concejal en Calamuchita.
Eso es toda la discusión. Porque, digamos, son 5 partidos que son iguales. Por lo menos formalmente todos dicen que son trotskistas, todos representan el programa, reivindican el programa de transición, todos reivindican la revolución permanente. Y entonces, ¿por qué no son un solo programa, un solo partido? Claro. ¿Por qué tenemos 5? 5 partidos, 2 frentes y todo lo que queda por afuera todavía. Yo me concentro en el trotskismo porque el trotskismo es... No, eso te iba a preguntar. Mayoritaria de la izquierda argentina. Después hay otra gente, ¿no? Eso en tu análisis vos describís al trotskismo, pero por afuera hay otras organizaciones de izquierda que son críticas del trotskismo también, que tampoco han logrado hacer un frente que valga la pena digo, y no pasa nada. Bueno, vos podés hacerte la misma pregunta. ¿Cuántas agrupaciones guevaristas podés nombrar? Yo te puedo nombrar 20. Sí. Ahora, yo cuando pregunto qué es el guevarismo, todavía estoy esperando que me respondan. ¿Y por qué, si son todos guevaristas, no tienen un solo gran partido guevarista? Bueno, acá los únicos medianamente coherentes son los estalinistas. Hay un PC, digamos, que está con el gobierno. Hay 2 PC. Hay 2 PC. Desapareció. Hay 3 PC. Eduardo, hay 3 PC. Eduardo, sí. Hay 3 PC, Partido Comunista Congreso Extraordinario y el compañero Gustavo Roble, que viene lidiando con el Partido Comunista de los Trabajadores, que ese me parece el más honesto que viene. Yo con esto no quiero insultar a nadie ni quiero ofender a nadie, ¿sí? Pero el Partido Comunista en Argentina hay uno, el resto no existe. No existe en términos numéricos, de presencia. Pero no importa, ponele 3, no importa. Claro. No conseguir que los 3 se sienten en la misma mesa. Eso tenés razón. Entonces acá hay un punto. El principal punto de error es que estamos construyendo un partido revolucionario sin programa. Porque cuando vos tenés un programa equivocado, para la realidad a la que te enfrentás, no tenés programa. Cuando vos vas a tomar la realidad que tenés, todo lo que vos decís que es tu programa no sirve. Y entonces empezamos a inventar. Y por eso vos ves que en la práctica ves guevaristas kirchneristas, guevaristas ferozmente antikirchneristas, guevaristas que la han pasado bien con Macri, trotskistas que son antimacristas, antikirchneristas, o que son filo-trotskistas, o que son filo-kirchneristas. O sea, tenés un huevo en cada canasta. ¿Qué es lo que demuestra eso? Que el trotskismo no es un programa. Y que separemos a Trotsky, dejémoslo tranquilo, que Trotsky entierre sus muertos, como diría Marx, y veamos nosotros los problemas que tenemos en la realidad. Ese es el núcleo de la cuestión, que la izquierda tiene una forma religiosa de encararse a la realidad. ¿Cómo resolvés el problema de la tierra en la Argentina? Vamos a hacer una reforma agraria, pero ¿estás loco? ¿Por qué vas a hacer una reforma agraria en la Argentina? En el agro más eficiente del mundo. Vos lo que tenés que hacer en la Argentina es directamente expropiar. Reforma tenía que hacer Lenin en Rusia porque el campo ruso era cuasi feudal. Pero el campo argentino es extremadamente avanzado y capitalista. Vos lo que tenés que hacer es expropiarlo. O sea, la ley número 1 de un gobierno revolucionario es: la tierra pampeana es del Estado. Toda, absolutamente toda. No hay chacarero, no hay nada, todo. ¿Por qué? Porque esa es la riqueza fundamental del país. Sin eso la Argentina no funciona. Y si no tenés eso, no tenés nada. Lo que tenés son deudas. Jorge, ¿alguna pregunta? Sí, Jorge Anibalcela, te saludo, Eduardo. Me quedé pensando en lo que dijiste de las composiciones sociales con respecto a los programas. En el caso de la Revolución Rusa, la revolución la hizo la clase obrera, sin duda, pero eran el 10% a lo sumo de la población, el resto era campesinado. ¿No hay una contradicción entre lo que estás planteando con respecto al trotskismo y lo que pasó en la Revolución Rusa? No te entendí la pregunta, discúlpame. Claro, en la Revolución Rusa se decía que el tema de la toma del poder y demás iba a ser en un país que tuviera una fuerte clase obrera y gran cantidad, por supuesto. Bueno, sí, claro. En la Revolución Rusa a lo sumo llegaría el 10% de trabajadores industriales, de obreros, el resto era campesino, y lograron hacerlo. Vos le decís que el trotskismo se equivoca porque no hay campesinos de Argentina. Bueno, en la Revolución Rusa muchos obreros que digamos no había.
No, está bien, pero hay dos problemas. La primera cuestión es, en la Revolución Rusa, la Revolución Permanente planteaba una alianza de obreros y campesinos. Tenías obreros y tenías campesinos. Todo el chiste de la Revolución era aprovechar la desorganización típica del campesinado, eso lo plantea Marx en el 18 Brumario, es decir, el campesinado es una clase que se estructura de modo difícil. ¿Por qué? Por su dispersión, porque el capital no la concentra en ningún lado, no hay una fábrica donde tenés 20.000 campesinos. En cambio, en Moscú tenía la fábrica de Putilov con 30.000 obreros. ¿Se entiende? La clase obrera, por su propio desarrollo, tiene una concentración mayor y por lo tanto una capacidad de intervención mayor. Entonces todo el chiste era, en esa alianza obrera y campesina, si la clase obrera podía dirigirla. Dicho de otra manera, la clase obrera el volante, el campesinado el combustible. Eso te generaba un montón de problemas. El primer problema era que ibas a tener que hacer la reforma agraria, o sea que ibas a entregarle la tierra al campesino, o sea, vas a crear capitalistas. Esa es la revolución rusa, es eso, es primero una fábrica de capitalistas fantástica, es una fábrica de burgueses. Cada campesino que recibe la tierra vende para el mercado, acumula un poco, contrata fuerza de trabajo y es un pequeño burgués. Por eso Lenin analiza el campo ruso y dice, mira, acá tenemos campesino pobre, campesino medio, campesino rico. En lenguaje más científico tenemos semiproletarios, pequeña burguesía y burguesía. ¿Cuál fue el primer problema? La guerra civil. A ese problema se lo enfrentó con el comunismo de guerra. El comunismo de guerra en una sociedad atrasada como esa, lo único que puede lograr es ganar una guerra, pero después no puedes organizar la sociedad de esa manera. Y entonces la sociedad te estalla. Por eso la rebelión de Kronstadt y otras cosas. Conclusión, tenemos que aflojar. En el texto sobre el impuesto a la especie, Lenin desarrolló la idea de que hay que ir hacia un capitalismo de Estado. ¿Por qué? Porque no nos dan la fuerza. Rusia es muy atrasada. De ahí la NEP. Y de ahí viene la NEP, claro. Ahí es donde se teoriza la NEP. ¿Y qué es la NEP? Y la NEP es eso, la NEP es volver al capitalismo. Así, liso y llano, dicho en criollo. Ahora, la NEP funciona durante 4 o 5 años. Y después se nota lo que se nota en cualquier economía capitalista, que la clase obrera tiene que subordinarse, que el burgués tiene que ganar plata, etcétera, 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 con lo cual, hacia fines de los 20 tenés un problema. ¿Ganan los campesinos o ganan los obreros? Y entonces ahí es donde aparece el tema del estalinismo. El estalinismo no es un señor malo que se enojó, no, es parte de un proceso de lucha de clase donde la clase obrera, de la nueva clase obrera de la revolución, los jóvenes que tenían 15, 16 años en el 17 y que para los fines de los 20 tienen entre 25 y 30, esa clase obrera da una batalla gigantesca contra los kulaks, o sea, contra la burguesía agraria, y la destruye. Y de esa manera se consolida un Estado obrero, que no era lo que quería Lenin, por supuesto, ni lo que quería Bukharin. Se parecía más a lo que quería Trotsky. Por eso cuando uno lee la Revolución Traicionada, ojo, cuál es el punto de crítica de Trotsky ahí. Ahora, todo esto es historia. ¿Por qué? Porque esa realidad no es la nuestra. A ver, ¿cuántos productores agrarios hay en La Pampa? O sea, ¿cuál es el campesinado que nos va a resultar un problema? Campesinado ninguno, pero suponete que todos fueran campesinos, incluso Grobocopatel. Son 90.000 personas. Frente a una sociedad de 45 millones de habitantes, de las cuales por lo menos 35 o 38 son obreros. Eduardo, te das cuenta que acá no hay un problema. Eduardo, vos decís que los compañeros del FIT no tienen programa. Soy parte de la CTA Autónoma y yo reivindico como programa que la discusión que tengo con mis compañeros de izquierda acá locales, me dicen, el programa de la Secretaría de los Argentinos no sirve, el que ustedes tampoco, loco, por lo menos este es más nuestro, más nacional. En una parte tenemos que hacer pie, y yo sigo planteando que tienen cierta vigencia, habrá que ponerle otro condimento más. Vos también, por lo que estoy escuchando, ese programa tampoco serviría para esta situación aquí y ahora. Y no, el de la falda, Huerta Grande, supone el gobierno de la burguesía y la no expropiación del capital. ¿Cómo que no sé? En una parte del programa te dice nacionalización de la banca, comercio exterior, y no reconocer deudas firmadas a espalda del pueblo.
Está bien, pero a ver, no reconocer la deuda es lo mismo que hacen todos los burgueses argentinos desde hace 50 años. No, la están pagando religiosamente la deuda. No, la deuda no se pagó nunca, el único que pagó la deuda fue Néstor. ¿Cómo que no se pagó nunca? No, claro, ¿Alfonsín no la pagó? Para pagar la deuda no se hizo nunca. Por eso la deuda crece, porque es simplemente una deuda que se contrae para pagar deudas viejas y cada tanto te perdonan millonadas. O sea, ¿qué significa la reducción de la deuda que logró Néstor? Que te perdonaron 50.000, 60.000, 70.000 millones de dólares. Te los regalaron. Uh-huh. O sea, tenemos una perspectiva completamente equivocada de cuál es la relación de la Argentina con la deuda. La Argentina defaultea todo el tiempo, o sea, estafa a la gente todo el tiempo. Si vos pedís una deuda, a ver, pongámoslo así, vos me prestás plata a mí y después venís a devolvérmela y yo te digo no tengo para pagar. ¿Vos qué vas a pensar de mí? Bueno, aquí la Argentina es lo mismo, va, pide plata y después no la devuelve. ¿Y por qué te siguen prestando? Porque el negocio no es cobrarla, el negocio es seguir acumulando los papeles, porque para que el sistema funcione. Entonces, cada tanto alguien la liga y alguien pierde y seguimos con la ronda, pero la Argentina es un defaulteador serial. No es cierto que la Argentina tenga problemas por la deuda. La Argentina no está mal por la deuda y además repudiar la deuda no significa nada. Todavía no modificaste la estructura social. O sea, acá lo que tenemos que ir es a un país sin burgueses. Es decir, un país donde la propiedad completa de los medios de producción sea de un Estado gobernado por la clase obrera. Eso es lo diferente. Los demás son variantes burguesas que ya han fracasado en todos lados. A ver, eso que vos decís es lo que hizo Maduro en Venezuela. No es diferente. Hasta Maduro fue un poco más audaz que eso, y no porque eso no termina en nada. ¿Por qué? Porque vos no estás eliminando el capitalismo. El problema de la Argentina es el capitalismo. Entonces, si vos no lográs controlar la economía, bueno, a ver, todas las tonterías que ha hecho Alberto en estas semanas, la gente puede cagarse de risa, o si sos kirchnerista te podés estar agarrando la cabeza, lo que vos quieras. Pero lo que hizo Alberto toda esta semana, desde que empezó a gobernar, no tiene ninguna importancia. Vos me podés hablar de Cristina Maravilla, no tiene importancia. Me podés hablar de las peores pestes de Macri, no tiene importancia. El problema de la Argentina no son fulanito, sutanito, menganito. El problema de la Argentina no es si modificamos un poco la circulación del dinero. Eso es nacionalización de la banca. La nacionalización de la banca quiere decir si la circulación del dinero, ¿no?, se controla, se regula de otra manera, pero la estructura sigue siendo capitalista. Bueno, porque las empresas siguen estando en manos de los propietarios. Estamos... Entonces ahí no modificaste nada. Lo mismo con el comercio exterior. Eso ya lo hizo Perón con el IAPI. ¿Y cómo le fue? Y le fue para el diablo. Eduardo, sí. Está muy bueno lo que está planteando, pero el programa corto es de 1 hora, así que te seguimos, de acá a unos días te llamaremos vuelta porque está interesante. La verdad que ustedes tienen la capacidad de dejar pensando. Así que bueno. Bueno, eso es bueno. Después si tenemos razón o no es otra cosa, pero no importa. Lo importante es que pensemos todos. Yo estoy pensando, porque los vengo siguiendo hace rato, a Razón y Revolución, a través de una revista que ustedes eran muy buena, que ahora les tengo que hacer una crítica constructiva. Lástima que no la puedan sacar en papel, porque yo con lo virtual me cago a golpe. Soy Pablo Picapiedra con eso. Sí. Nos pasa mucho, pero es muy caro. Así que estamos pensando acá en Rodríguez con un grupo de compañeros más temprano que tarde hacer un debate con una pregunta que ustedes hicieron, como un librito que se llama ¿Qué pasó en los 70? Y yo tengo los protagonistas para ese debate, pero tenemos que salir de esta porquería de pandemia, que sería juntarte a vos con Eduardo Suárez de Montonero, Daniel de Santi PRT, para dar ese debate que es muy interesante. Así que es una tarea... Sí, con Daniel ya hemos discutido varias veces. Con Suárez no me acuerdo si me crucé. Así que bueno, sería un debate que lo tenemos que organizar para acá, Rodríguez, y bueno, te estaríamos convocando para hacer esa actividad que te resulta re interesante. Cuando ustedes quieran. Gracias, Raúl, por tu tiempo y bueno, nos vemos en otra oportunidad, nos escuchamos en otra oportunidad. Gracias. Dale.